prodigio y portento son los animales. Si se lo mira bien, cada ser viviente, y mucho más, esto ocurre con cada especie del reino animal, cualesquiera que ellas sean, constituyen maravillas de la creación del universo. Poesía viva y concreta. En ello se plasma el arte más auténtico. ¿Y qué más demostración de que la poesía existe de manera natural en la realidad que cada animal? Bastaría ser conscientes de su asombrosa presencia para que justifiquemos plenamente el haber venido y estar aquí para llenarnos de arrobamiento al contemplarlos, y para que a partir de ellos sentirnos bendecidos y privilegiados, de sentir que al igual que ellos somos partícipes del milagro de la creación, con todos los atributos que cada uno de los seres vivos tenemos y somos poseedores. Como también y mucho podemos aprender de la vida de cada uno de los animales, de sus actitudes y cualidades. Algo que es urgente, por ejemplo, es el aprender a vivir de manera natural. Es la sabiduría más necesaria y perentoria en estos tiempos de estrés, de conflictos y tensiones, como de la pérdida de rumbo en el ser del hombre. Por eso, en el aula virtual Capulí tenemos instituido el programa Como tú, que dirige Jacqueline Barriga Nava, desde La Paz, Bolivia, a quien cedemos la palabra para su desarrollo y disertación. Adelante, poeta, escritora, investigadora pedagógica Jacqueline Barriga Nava. Danilo, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los poetas, amigos que obviamente compartimos todos los sábados. Un saludo muy especial también a la señora Lucy Carlos Sama, que nos está acompañando en el aula. Bueno, voy a compartir pantalla por el factor tiempo. Ya son las 8:08. Ya, y por favor me dicen si se ve de manera clara. ¿Se ve bien? Muy bien. Bueno, he escogido para este sábado los beneficios del grillo para el ser humano. Como siempre, voy a desarrollar estas preguntas, cuáles son las características generales, tipos de grillos, beneficios para el ser humano, casos interesantes, el aporte que tiene en la cultura, arte, literatura y cómo apoyar a estos seres. Bueno, las características generales. Su clasificación es un ser invertebrado por ser un insecto. Su reproducción es ovíparo, su alimentación es omnívoro, tanto vegetal como animal, porque se alimentan de hojas, frutas, flores, huevos de larvas, entre otros animales pequeños. Son terrestres y su vida mayormente es nocturna. Es de la familia de Crillidae. Viven entre 3 a 1 año. Su tamaño es entre 2,5 a 10 centímetros y es conocido por saltar y cantar. En su mayoría son colores amarillo, marrón, verdes y negros. Su peso varía de 0,2 hasta 71 gramos, dependiendo a la especie y a su tamaño. Poseen antenas delgadas, patas traseras con el fémur agrandado, lo cual le permite saltar. Su cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Las patas se encuentran unidas al tórax, también en las alas. Habitan en todo el mundo, excepto en los lugares fríos. Su apareamiento empieza en otoño. La hembra monta al macho y recibe los espermatozoides de este macho, pero también hace con varios machos lo mismo y decide qué esperma ella va a utilizar.
Asimismo, la hembra coloca unos 12 hasta 100 huevos, dependiendo a su especie y también a su tamaño, y deposita en el suelo y en un lugar suficiente con vegetación. En 2 semanas salen estos huevos y sus crías, esos bebés, los grillos bebés se llaman ninfas. Los padres no se ocupan de los grillos bebés, ellos aprenden a sobrevivir por su cuenta. Su método de defensa, bueno, pues el grillo es muy inofensivo, simplemente huye dado que pueden saltar grandes distancias o se esconden en lugares de un riesgo bastante reducido para él. Hay más de 900 especies de grillos, 100 se encuentran en Estados Unidos. O sea, es el lugar donde más grillos hay. Su canto recibe el nombre científico de estridulación y de manera vulgar se llama trillar. Logran su canto al frotar sus élitros, o sea, sus alas externas, derecha e izquierda lo frotan y ahí aparece ese sonido agudo. Su canto es agudo y potente, es para marcar territorio, bueno, cantan en la época de celo y también sirve de comunicación entre su especie, también transmite esta información, un mensaje cifrado que resulta muy útil para el ser humano, que más adelante lo voy a detallar. Entre los tipos de grillos, bueno, hay muchísimos, hay más de 900, ¿no? Pero voy a mencionar a los más importantes y significativos, como es el grillo doméstico, que es un grillo el más común, se podría decir, es alimento para reptiles y anfibios, son de color marrón y tienen un canto muy característico que se asocia a menudo con los sonidos nocturnos. Asimismo, encontramos en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, el grillo de campo. Tienen una apariencia similar al grillo doméstico, pero sus hábitats naturales son diferentes. Viven en lugares más húmedos. También tenemos al grillo topo, tienen adaptaciones para cavar, tienen patas delanteras robustas y son capaces de excavar el suelo, suelen vivir bajo tierra y se alimentan de raíces y otros materiales orgánicos que para los agricultores este animalito resulta ser bastante perjudicial, se podría decir, porque mueve la tierra, a veces ciertas semillas, entonces les resulta muy perjudicial este grillo, ¿no? También tenemos el grillo saltamontes, tiene antenas largas y pueden variar en forma y color. Algunas especies tienen alas muy desarrolladas, pero no pueden volar, mientras que otras obviamente son más parecidas a los saltamontes. También tenemos el grillo de las cavernas, tiene patas largas y antenas bastante sensibles, lo que le ayuda a moverse en entornos oscuros. Le sirve como una antena, como su nombre lo indica. También tenemos el grillo del árbol, que a menudo son llamados los grillos de chicharra, debido a su distintivo canto, que es un poco más bullicioso este animalito. Estos grillos son más pequeños que muchos otros y se les encuentra comúnmente en los árboles y en los arbustos. Asimismo, tenemos al grillo más grande del mundo, al grillo hueta, que vive en Nueva Zelanda, mide 10 centímetros, pesa 71 gramos y su envergadura, es decir, con las alas extendidas, puede medir hasta 17 centímetros y es un grillo de las cavernas. Y el grillo más hermoso del mundo, que está catalogado entre los insectos más hermosos, es el grillo arcoíris, que es originario de Colombia y no todos tienen estos colores de la foto, sino varía su color, es como un sello distintivo de cada una de estas especies. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para el ser humano? Especialmente el grillo es útil para la ecología, pero ya sabemos que si tenemos una ecología sana, entonces en el ser humano permanece la salud también, porque no podemos respirar un aire sucio, no podemos vivir en un ambiente enfermizo porque nosotros mismos nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces, ellos mayormente su gran aporte, se podría decir, para nosotros es en el ecosistema. Primeramente son polinizadores, son polinizadores del suelo. Hay plantas que crecen al ras del piso que se llama grava, a las que no llega la abeja fácilmente, porque la abeja, bueno, pues vuela, es un animal que vuela, ¿no? Y está en lugares más altos, mientras este animalito, el grillo, poliniza las plantas más bajas, ¿no? Los grillos además colaboran en la cadena alimenticia y contribuyen a que estas plantas crezcan. Como dije anteriormente, estas plantas al ras del piso se llama grava y hay más o menos unas 8.000 especies. Miden aproximadamente entre 5 a 30 centímetros. Como ejemplo voy a poner el césped.
¿ya? Pero el césped es algo bastante beneficioso porque obviamente controla la erosión y estabiliza el suelo. En el caso de un césped denso, absorbe 6 veces más la lluvia que todos los demás sistemas. Es decir, que puede ayudar a la vida de otros insectos, a la vida de otros animales que requieren agua y a la vida también de otras plantas. Por ejemplo, en los jardines no solamente tenemos pastos, sino también tenemos cierto tipo de flores, rosas, etcétera. Entonces, como estos consumen el agua, entonces estas plantas están húmedas y con bastante alimento prácticamente todo el tiempo. Entonces, ayuda tanto a otras plantas como también a otros animales. Sirve de alimento para el ganado también. No olvidemos de que nosotros consumimos ganado, ¿no? Entonces, un buen césped obviamente fortalece la vida del ganado, o sea, también de nuestra alimentación. Purifica el aire que respiramos. Es uno de los cultivos, está considerado uno de los cultivos más importantes del mundo desde un aspecto agrícola, económico y ecológico. Se dice que el 20% de la vegetación mundial es pasto. Como dije, hay 8.000 especies y apoya además a la salud del ser humano porque hay muchos sectores rurales que toman un mate de diferentes, bueno, pues de diferentes pastos y eso les ayuda a los riñones. Como dije, este animalito está dentro de la cadena alimenticia. Es un animal bastante nutritivo por la cantidad de proteínas que tiene su cuerpo, es decir, que ayuda a la vida de otros seres. Como ven ustedes en la imagen, bueno, pues aquí está el pasto donde vive el grillo. El grillo, bueno, pues se lo come, se podría decir, el sapo la víbora el águila, entonces mantiene toda una cadena de animales que en grupos, que en exposiciones anteriores yo dije que todas son importantes y mantienen un equilibrio en nuestro ecosistema. Y al existir un equilibrio hay salud y esa salud nos favorece a nosotros. Bueno, seguimos con el ecosistema. Además, ya han creado el abono del grillo, que es una fuente rica en nutrientes para las plantas, ya que contiene niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes esenciales para el crecimiento del vegetal. Yo me hacía una pregunta y decía, ¿y qué pasaría si los grillos desaparecen de la faz de la Tierra? Bueno, pues lastimosamente desaparecerían muchas especies que dependen de este animal en su alimentación, como es el caso de las aves, como es el caso de las arañas, como es el caso de ciertos reptiles pequeños como la lagartija, que todos estos de alguna manera sirven como equilibrio. O sea, habría un desequilibrio total en el ecosistema si este animal desaparecería. Y eso obviamente perjudicaría a nuestra salud y perjudicaría obviamente a nuestra supervivencia como seres humanos. Asimismo, otro de los beneficios que es algo nuevo, se podría decir, es que sirve de alimentación humana. Son ricos en fibra y micronutrientes como cobre, hierro, magnesio, fósforo, magnesio, selenio, zinc. Es una alta fuente de proteína. La Comisión Europea ha autorizado ya la comercialización como alimento de los grillos. Se consume más en Asia, África y América Latina y en todo el mundo de manera esporádica, bueno, en diferentes lugares y países se consume más de 1.900 especies de insectos comestibles. En el 2018, la empresa Frike Insert BB presentó la comercialización del grillo doméstico, tanto de una forma congelada, disecada y en polvo, y ya están utilizando para la gastronomía, ¿no? Como una fuente de energía y aparte de eso, como una especie de pito, se podría decir, de harina. Además, la Comisión Europea confirmó de que contribuye al medio ambiente porque los insectos pueden convertir 2 kilos de alimento en 1 kilo de masa de insecto, mientras que el ganado se requiere 8 kilos de alimento para producir ese kilo. Y además no olvidemos de que el mayor contaminante y el gran, bueno, pues culpable se podría decir de los gases de efecto invernadero es el metano, especialmente de las heces fecales del ganado, de la vaca y del toro, ¿no? Entonces, estos producen ese daño al medio ambiente. Y sin embargo, en el caso del grillo, obviamente es una producción mínima. Y aparte de eso, para criar el ganado se necesita mucha cantidad de agua y sin embargo, para la crianza, se podría decir, de este animal, no. Entonces, también de alguna manera tiene un beneficio económico. Asimismo, otro beneficio bastante interesante que me ha parecido mostrarles en esta oportunidad son que los campesinos de las áreas rurales mantienen la tradición de escuchar el canto del grillo para calcular la temperatura, porque el organismo
de estos insectos interactúa con la temperatura. Si hace frío, por ejemplo, el canto es más lento y espaciado. Si hace calor, el sonido es más vigoroso y acelerado. Entonces calculan, según al canto del grillo, calculan cuánto de temperatura va a haber el día siguiente. ¿Cómo se hace esto? Primero se elige al individuo, o sea, al grupo de grillos. Dos, se empieza a contar el número de notas, se emite durante un minuto y se puede hacer como rayitas, como este ejemplo que les pongo. Se suma las notas, se divide por 5 y se resta por 9, como dice, como estoy poniendo en este ejemplo, y el resultado es una temperatura en grados centígrados, que en este caso me ha resultado 11 grados. Y no se equivoca. De una manera más profesional, este cálculo lo han ciertas universidades de España, según tengo entendido, han hecho según al grillo y a la cantidad de veces que canta estos cálculos, que es muy difícil que se equivoque. Imagínense, o sea que en eso también nos beneficia este animal. En datos curiosos puedo decir que poseen ojos compuestos, o sea, que les permite tener una gran visión y también tienen una gran audición. Ellos mismos escuchan el canto del macho en el caso de las hembras y también el mismo macho, obviamente, escucha su canto. Son conocidos por su cri 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 musical, pero solo lo hacen los machos y depende de la especie, porque también hay grillos que son mudos, que no cantan. Sus orejas son altamente sensibles, que están ubicadas en las patas delanteras. Los grillos machos son conocidos por su actitud bastante cordial con las hembras. Son los que llevan los huevos, las protegen incluso con su vida, y gracias a sus antenas que son demasiado largas, entonces detectan la comida y detectan cualquier peligro. Además, viven con nosotros hace 165 millones de años. Aquí tengo una foto de una fósil que se ha encontrado en Pekín. Los grillos también han formado parte de la cultura humana desde hace siglos, específicamente en China y Japón. La gente solía tenerlos como mascotas a través de la realeza de China, y los grillos se mantenían en jaulas doradas, pero eso sigue pasando hasta el día de hoy, como ven en la foto. Los grillos se consideraban un símbolo de buena suerte en la China. Asimismo, desde 1960 y los años 1279 después de Cristo hubo pelea de grillos, como ustedes pueden ver, pero hasta ahora siguen teniendo esta pelea de grillos. Inclusive estos grillos tienen sus maestros, tienen sus profesores, quienes obviamente les adiestran, se podría decir, para pelear. O sea que aquí también hay un estudio científico que se debería hacer referente a estos animales, su nivel de inteligencia también, digo yo. También en el abdomen del grillo contiene su corazón y todos los demás órganos. Poseen alas, no, pero no pueden volar, lo hacen a través de saltos, alcanzan a una distancia hasta de 20 a 30 veces la longitud de su cuerpo. Sus patas traseras son bastante musculosas, por eso saltan. El hábitat influye en su canto. Aquel que habita en los árboles canta de noche y aquel que habita en la grama canta de día y de noche. En el apareamiento, el macho realiza una especie de baile que dura minutos cuando se encuentra con la hembra. Si nosotros fuéramos grillos, más o menos tendríamos la capacidad de saltar, bueno, en un hombre de una estatura promedio de 1,70, hipotéticamente saltaría entre 34 metros a 50 metros. O sea que si nosotros fuéramos grillos, saltaríamos más o menos una piscina olímpica o un avión Boeing 737-800, que es uno de los más grandes, o saltaríamos un medio campo de fútbol aproximadamente. Esa capacidad tiene de salto este animal. Otra curiosidad es de que la canción de Cuatro Estaciones de Vivaldi, específicamente el acápite de verano, han hecho estudios con el canto de los grillos y aparece la misma partidura que los grillos. Entonces ellos llegan a una conclusión, estos músicos, de que Vivaldi se ha inspirado en el canto de los grillos. Asimismo, hay una nota bastante interesante que me ha gustado mucho, que ha aparecido el 2017 en Cuba, un sonido bastante extenso y largo que ahora les voy a hacer escuchar. Y Estados Unidos los acusó de ataques sónicos porque ellos dijeron que no puede ser de un animal porque era bastante fuerte y bastante largo. Y si fuese un grillo, bueno, pues ¿qué clase de grillo sería? Bueno, entonces entraron a una especie de una investigación, se podría decir, y han llegado a la conclusión de que era un grillo, que es una especie que lo llaman cola corta, y ellos utilizan este modo de canto, se podría decir, para decirle a la hembra su ubicación y la compatibilidad genética. Es bastante largo y es denominado uno de los grillos
más veloces, equivale más o menos su canto, se podría decir ese sonido que hace con sus alas, de 50 hercios hasta 20.000 hercios. ¿No? Entonces, en tonos diferentes, en tonos bastante diferentes, profundos y en tonos hasta agudos que en este momento les voy a hacer escuchar, que obviamente es muchísimo más largo, pero se van a sorprender el sonido que hace este animalito que obviamente ha producido un desliz, un problema, se podría decir, entre los Estados Unidos y Cuba. El sonido es este. Bueno, yo simplemente les hago escuchar una pequeña parte. Es el doble de tiempo. Imagínense cómo ese sonido ha podido realizar este animalito que obviamente ha repercutido a problemas, bueno, pues de países, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es su aporte en el cisne, en el arte y en la cultura? En la literatura infantil hay un libro bastante famoso que se llama James y el melocotón gigante, que es una novela infantil de Roald Dahl. En 1961 se sacó este libro, donde uno de los personajes principales es un grillo que guía y aconseja a James, que es un niño que además fue llevado a la pantalla grande a cine. En la cultura china, los grillos durante la dinastía Tang han sido muy cotizados. Las concubinas los alimentaban para matar el tiempo cuando se sentían solas y en la noche ponían al lado de la cama y disfrutaban su canto. Esta costumbre poco a poco se hizo popular ya con la dinastía Qing. Asimismo, hasta el día de hoy es un insecto de compañía. Muchos chinos crían para poder escucharlos, su canto, inclusive en el invierno, y así no tener que esperar la primavera. Los grillos se colocan en jaulas dentro de las casas. También se puede colocar en estas pequeñas cajitas donde los llevan calientes al grillo. Entonces, cuando el grillo es caliente, cuando está caliente el grillo, entonces el grillo recién canta. Y allí se ve un mercado popular de Shanghái, donde venden insectos, entre otros animales. En la película también es muy famoso Pepito Grillo, que es una versión de Disney, donde es interpretado por un grillo parlante, de árbol, se podría decir, creado por el escritor italiano Carlo Collodi en 1883, donde aparece en la película de Pinocho. Asimismo, en la música también es bastante cotizado, en la música de Love Like de Sunset Part, de primera y segunda parte, donde aparece una parte instrumental donde incluyo los sonidos del grillo y también de Antonio Vivaldi, como les he mencionado anteriormente. Asimismo, no solamente se encuentra en la mitología china y japonesa, sino también en la griega, romana, maori de Nueva Zelanda, hopi de nativos americanos y también de México, donde es un animal de la buena suerte, está relacionado con la diosa de la agricultura, es un guardián espiritual, entre otros símbolos que tiene este animal. ¿Cuál es su mayor depredador? Es vulnerable porque es un pequeño animal, suele ser presa de muchos animales. Por otro lado, los seres humanos también suelen ser uno de los depredadores más importantes de los grillos. Como siempre, los seres humanos somos tan perjudiciales hasta con nosotros mismos y obviamente cazan a estos animales para comérselos y por su alto nivel de nutrición y por el calentamiento global y quema. Ahora, ¿cómo ayudar a estos animales o en sí a los insectos de este tipo de familia? Plantar pasto, ¿no? Una grama en nuestros jardines, ofrecerles un hábitat de anidación, un rincón del patio donde obviamente haya una cantidad de hojas donde les permita poner sus huevos. A veces creemos de que cuando vemos hojas es basura y sin embargo las hojas no son basura. Las hojas obviamente sirven también de abono para la tierra y obviamente también crearles un entorno sin pesticidas. De la misma manera, bueno, como siempre, yo invito a los poetas de Capul y Vallejo para que me envíen uno de sus poemas, en este caso de Los Grillos, en 30 versos, fotografía del poeta y una biodata en 10 líneas, porque ustedes saben que posteriormente voy a hacer un libro referente a todos estos capítulos, obviamente, que Danilo me está dando la oportunidad de darles a conocer la recapitulación de bastantes animales que yo he hecho en el transcurso de casi prácticamente toda mi vida, porque siempre me ha interesado la vida de los animales. ¿No? Y les agradezco mucho por su atención y me voy a despedir con un tema de Vivaldi que van a escuchar específicamente en la cápite de verano, donde van a ver un parecido con el canto de los grillos.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, he escuchado de Bielka algo que hablaban sobre la quema de sus bosques y aquí en Bolivia está pasando lo mismo. Ustedes saben que yo soy activista, hemos denunciado estos hechos. Asimismo, soy periodista y bueno, pues hay algo que yo quiero aclarar, que cuando hay estas quemas, que en Bolivia son más de 2 millones de 2.000 hectáreas que se están quemando, no muere un animal o dos animales, solamente vemos tal vez a los animales más grandes quemados, ¿no? Eso son simplemente la punta de iceberg, porque mueren aproximadamente más de 6 millones de animales, 7 millones de animales, porque no estamos contando los gusanos que viven bajo la tierra, no estamos contando los insectos, solo un árbol de la Amazonía alberga 1.500 especies de insectos. Solamente un árbol. Ahora, imagínense hectáreas de árboles que se están quemando en Bolivia y en Latinoamérica. Entonces, es algo que nos tiene que llamar la atención de estos gobiernos corruptos. Yo creo que ya es hora de que cambiemos la visión política que tengamos y nos movilicemos como escritores, tal vez no nos volvamos políticos, pero de alguna manera hay que levantar una voz para que la gente nos siga, nos escuche y obviamente hacer un cambio estructural, porque la corrupción y estos delincuentes que nos gobiernan están destruyéndonos a nosotros, a nuestra vida, a nuestro hábitat y a nuestros animales. Gracias por esta oportunidad, Danilo. Gracias, Jacqueline Barriga Nava, y continuaremos mes a mes con este importantísimo programa. Muchísimas gracias.